venciste a los enemigos, has salvado a mis hermanos, nos sacaste de la muerte, nos libraste de sus manos. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta entrega. Seguimos celebrando la Pascua. Estamos en la cincuentena pascual, donde celebramos el grande acontecimiento. Dios resucitó a Jesús y le constituyó Señor. Señor significa dueño. Señor significa lo máximo que puede haber. Anuncia Pedro ante el Sanedrín en la primera lectura de hoy. Es el centro del mensaje cristiano, Cristo resucitado, en todos los tiempos, en todas las épocas. Esta convicción profunda de fe convierte a los discípulos en apóstoles de la resurrección. Son testigos. Nosotros somos testigos de ello, alude Pedro. La resurrección de Jesús cambió la vida de sus discípulos y de todos sus seguidores y le dio una identidad definitiva a la comunidad cristiana. Ahora, la causa de Jesús les apasiona, les fascina y se lanzan a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Ellos están llamados y hoy también nosotros somos llamados. Y nos podemos preguntar, ¿cómo ser hoy testigos vivientes de la resurrección de Jesús? No sabemos nosotros cómo fue el proceso de conversión a la fe, porque todo fue un proceso, no fue día a día de los primeros discípulos. El Evangelio nos dice que Jesús se les manifestó, se hizo ver, pero al principio no le reconocieron. Fue el discípulo amado, Juan, el que le reconoció y le descubrió a los demás discípulos. Fue el medio para que los otros reconocieran y dijeran, es el Señor. Y será la triple declaración de amor la que exige Jesús para ponerle a Pedro al frente de la comunidad. ¿En qué gestos de amor manifestamos y podemos nosotros hoy, este mundo del siglo XXI, reconocer al Señor? Las lecturas de este domingo nos narran una aparición de Jesús a los discípulos en el lago y los primeros pasos de la iglesia naciente. Resaltan el sentido evangelizador de la primera comunidad cristiana y la presencia en ella de Jesús. Como el domingo anterior Jesús se aparece en la comunidad. El Evangelio nos invita a lanzar las redes en nombre de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada, les había dicho Jesús anteriormente, confiando en su palabra junto a Pedro que sale a pescar. Hay otros discípulos, 7 en total, signo de totalidad, indicando que la evangelización es tarea de la comunidad. La pesca en la noche sin Jesús es infructuosa. De noche, sin la experiencia, sin Jesús, en la oscuridad. Pero cuando le escuchan y siguen sus indicaciones, las redes se desbordan.
Solo con la evangelización habrá frutos. Los 153 peces que se indica en la lectura, para los antiguos eran las especies de peces que existían en los mares, específicamente en el mar de Tiberíades, grandes y sabrosos para comer. El que la red no se rompa también tiene un significado, plenitud y universalidad de la Iglesia, catolicidad. Simbolizan la totalidad de los hombres y mujeres destinatarios del Evangelio, sin distinción de lengua, raza, sexo o condición social. Ahí sale una vez más la diversidad. Nos dice el Evangelio que Pedro estaba desnudo, símbolo también de debilidad, de fragilidad, de pobreza, antes de conocer a Jesús. Cuando lo reconoce, se ciñe la túnica, símbolo también del servicio. Se tira al agua, gesto también para significar el dar la vida, el lanzarse, el atreverse. Y se sienta a la mesa para compartir el fruto de la pesca. Participa en el banquete del Señor y de los hermanos. La comida frugal que siguió a la pesca ha de entenderse en clave eucarística. Jesús repite el ritual de la multiplicación de los panes, que es el mismo de la última cena, y con los discípulos de Emaús. Toma el pan, luego el pescado y se lo da. Y podemos ver también una segunda parte de este texto evangélico de hoy. Esta segunda parte recoge la conversación de Pedro con Jesús. En ella Jesús le confía la responsabilidad y la primacía de la comunidad sobre una triple confesión de amor. Pedro es el líder que Jesús coloca en la comunidad, es el padre, es el que debe confirmar a los demás. Esta triple confesión nos recuerda la triple negación en la pasión. Y le pregunta Jesús a Pedro, aquel que lo había negado, ¿me amas? Y Pedro responde, tú lo sabes todo. Y Jesús continúa, apacienta, sígueme. Pedro es el personaje más nombrado del Nuevo Testamento después de Jesús, sin duda. Los evangelios le presentan como el prototipo de discípulo, no por su ejemplaridad, porque lo negó y lo traicionó, sino por su conversión. Pedro puede ser un referente para el proceso de discípulo de todos los tiempos, para cada uno de nosotros. El discípulo amado es el que reconoce a Jesús en la orilla y se lo indica a los demás. Y el amor será el signo y fundamento de la comunidad, lo que logrará que la red no se rompa. Era el signo de los cristianos de la primera comunidad, cuando los demás decían, mirad cómo se aman. Fue el amor más que estos lo que transformó a Pedro de la espada y de la ambición de los primeros puestos en discípulos y en pastor. El seguimiento y la opción por Jesús exige la renuncia a toda situación particular y privada, forma de poder, de violencia en la vida y especialmente en el servicio a la comunidad. Pero sabemos que somos pecadores y que la Iglesia siempre se ha profesado como santa y pecadora. No siempre ha sido así.
A lo largo de la historia y actualmente también hay personas interesadas. Hay personas que no buscan servir, sino ser servida. Pero todos esos están en discontinuidad con el mensaje de Jesús. Jesús nos invita a evitar la ambición y el dominio sobre la sociedad y al interior de la comunidad. Nos invita al servicio. Incluso hemos justificado algunas veces el abuso de poder y hasta en nombre de Dios lo hemos querido justificar. Ese es un pecado de la iglesia, un pecado social. En este momento en que la propia iglesia toma conciencia de los abusos de poder que se han dado en su seno, resuena con nueva fuerza el mandato de Jesús y su pregunta a Pedro, y que hoy nos la repite a cada uno de nosotros. ¿Me amas más que estos? Hoy podemos preguntarnos, ¿es el amor lo que nos mueve al discípulo, especialmente a los pastores, a nosotros que tenemos puestos de liderazgo en la comunidad, en la iglesia? ¿Es el amor quien rige nuestras relaciones y quien inspira nuestras actitudes y decisiones, nuestras normas e instituciones? Debemos seguir preguntándonos durante esta semana y siempre. La primera lectura de hoy insiste en la misión evangelizadora como la tarea esencial y permanente de la iglesia. Desde su inicio, Pedro proclama la esencia del mensaje cristiano. El Dios que nuestros padres resucitó a Jesús y lo constituyó Señor. Esta convicción profunda de fe convierte a los discípulos en apóstoles de la resurrección. Nosotros somos testigos de esto. Reiteradas veces lo escuchamos en boca de los primeros discípulos. Y ni las prohibiciones ni las persecuciones podrán frenar ese impulso evangelizador, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la actitud del hombre de fe, de la persona que ha hecho opción fundamental por Jesús. Lo difícil es saber cuál es el pensamiento y la voluntad de Dios para no atribuir a Dios lo que en el fondo son deseos o intereses nuestros. Por eso se hace imprescindible en este caso, tanto los judíos como los apóstoles actuaban en nombre de Dios. ¿Cómo discernir cuál es la voluntad de Dios? Gamaliel da un criterio siempre válido para aquel entonces y para ahora. Si es obra de los hombres, se destruirá sola. Si viene de Dios, podréis destruirla. No nos apresuremos a condenar o rechazar cualquier idea o propuesta nueva que contradiga aparentemente nuestra manera de pensar o de hacer. Si nos dejamos llevar por el inmediato y rápido éxito, en cualquier caso la palabra de Dios y su voluntad requieren siempre discernimiento a partir de los signos en lo que se nos manifiesta. La iglesia tiene que seguir anunciando con audacia y valentía la buena noticia de Jesús. En un momento en que podemos sentirnos como iglesia asediados, perseguidos, condenados, atacados, no comprendidos, Dios nos sigue diciendo: echa las redes, no temáis, yo estoy con vosotros en la barca. Sed testigos vivos del resucitado. ¿Dónde? En las tareas y vida de cada día. ¿Cómo? Poniendo amor donde reina la violencia,
despertando esperanza en medio de la tormenta, promoviendo la justicia y la dignidad de las personas, a pesar de las prohibiciones y persecuciones, consolando, perdonando, liberando, acompañando, escuchando, orando. Eso es vivir y celebrar la Pascua. Pidamos al Señor para nosotros y para todos los que se confiesan creyentes, que esta presencia del Señor en la comunidad cristiana, esta animación del Señor, que nos invite a orar como lo hacíamos hoy con ese hermoso Salmo 29 que se nos propone como salmo responsorial. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me acompaña. Te ensalzaré, Señor, porque no ha dejado que mis enemigos, que mis fracasos, que mis debilidades apaguen esa luz que tú un día encendiste en mí al regalarme el bautismo, al regalarme la fe y al invitarme a ser testigos vivos de tu resurrección en el mundo, en la sociedad y en el ambiente en que hoy me toca vivir. Feliz domingo de Pascua para todos. Cantad, hermanos, al Señor, pregonad su nombre santo. Ha librado a nuestro pueblo, nos tiene bajo su mano.